Buenos días, familia. Hoy continuamos con nuestro relato del libro de Mateo. Y esta vez recordamos que después que Jesús estaba en Getsemaní, en donde él derrama su alma al Padre, Jesús es llevado prisionero y tuvo que enfrentar Jesús dos juicios: un juicio religioso y un juicio civil. Porque recordemos que Israel en ese tiempo estaba bajo el dominio de Roma. Entonces muchos de los juicios, sobre todo los que terminaban en pena de muerte, tenían que pasar a el juicio romano para ver si consideraban ellos que la pena de muerte debería darse. Cada uno de estos juicios, tanto el religioso como el civil, tuvo 3 etapas. De manera que durante toda la madrugada Jesús tuvo que comparecer hasta en 6 oportunidades delante de sus acusadores. En el juicio religioso, primero compareció frente a Anás. Luego, él compareció en la casa de Caifás junto a una parte del Sanedrín, y al amanecer con todo el Sanedrín, con todo el concilio. Luego, en la mañana, él compareció frente a Pilato, luego frente a Herodes, y luego volvió a Pilato para escuchar finalmente su sentencia. En la mañana de hoy veremos básicamente el juicio religioso y principalmente lo que pasó en ese concilio en la casa del sumo sacerdote. Pero veamos las escrituras. Esto está en Mateo capítulo 26, versos 57 en adelante. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ok, volvemos al versículo 57, donde empieza nuestra historia. Y como decía, por el Evangelio de Juan, conocemos que Jesús es llevado inicialmente a Anás. En Juan capítulo 18, verso 13, justamente nos dice esto, ¿no? Dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Ok, como dice el texto bíblico, Anás era suegro de Caifás y él había sido sumo sacerdote 20 años antes. Sin embargo, mantenía un gran poder religioso y político, ya que Anás fue destituido de ser sumo sacerdote, pero fue puesto por Roma. Caifás fue puesto por Roma. Entonces muchos inclusive creían que el verdadero sumo sacerdote seguía siendo Anás. Lo cierto es que al ser su suegro y él su yerno, mantenían una gran influencia, y Anás mantenía una gran influencia política, social, religiosa en todo ese tiempo. Si bien es cierto, no nos dice por qué es que llevan primero a Anás, pero probablemente por esta consideración. Además de tener que estar preparando el otro lugar, la casa de Caifás, para el juicio que se iba a dar. Ok, este interrogatorio previo probablemente tuvo esa idea, además de honrar a Anás, mientras que parte del Sanedrín se constituía en la casa de Caifás. Normalmente no tenía que hacerse así en una casa, tenía que hacerse en el lugar donde estaba designado para reunirse, pero esta vez lo hicieron en la casa de Caifás. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín era algo así como la Suprema Corte de Justicia. Estaba compuesto por 71 miembros, ¿no?, judíos, que decidían asuntos civiles y religiosos de la nación. Era política de Roma permitir a las naciones sometidas lidiar con ciertos temas, ¿no?, de acuerdo a sus propias leyes, para darles una pequeña dosis de poder, mientras que ellos seguían gobernando por detrás, ¿no? Entonces, una vez que se reunió este concilio en la casa de Caifás, que era la casa que estaba al lado de Anás, Jesús es trasladado para comparecer delante de
este tribunal delante de Caifás. Probablemente estamos bordeando la 1 de la mañana, porque todo esto se dio en la madrugada, ¿no? Recordemos que después de la cena, cuando inicia el día viernes, cuando está terminando, perdón, el día jueves, entonces Jesús es capturado en la noche después de Getsemaní y llevado a Anás y después a este concilio. Sin embargo, debemos recordar algo que Mateo nos hace ver. En Mateo capítulo 26, verso 3, nos dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, gente de este concilio, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Ya anteriormente se habían reunido. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Entonces, ¿cuál ya había sido la consigna? Era matar a Jesús. Por lo que este juicio simplemente era un intento de legitimar algo que ya habían decidido. Este juicio era una farsa total, ¿no? Ahora, Mateo no interrumpe la narrativa de lo que está pasando, lo que va a pasar en el juicio, para hacernos notar algo acerca de Pedro. ¿Por qué no tenemos más incidentes acerca de la reunión con Caifás? Probablemente porque todos sus discípulos se dispersaron. Sin embargo, ya para cuando se empieza a dar el concilio, Pedro regresa, ¿no? Y nos dice en el verso 58, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Definitivamente Pedro amaba a Jesús y estaba siguiéndolo. Sin embargo, estaba siguiéndolo de lejos. Marcos añade esta nota en Marcos 14:54 acerca de Pedro, y dice: y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Entonces, ¿dónde estaba Pedro? Pedro había podido entrar hasta el patio del sumo sacerdote para oír, para ver el juicio, y estaba, dice, alrededor de los alguaciles, de los soldados, ¿no? del templo, y estaba calentándose en ese fuego. Entonces, Pedro estaba de lejos, en una zona confortable y calentándose con un fuego extraño, ¿no? Y esto es muy interesante porque a veces hay muchos hermanos que pretenden vivir un cristianismo así, ¿no? Alejado un poco de Jesús, alejado de la iglesia, en un lugar cómodo donde no sienta ninguna incomodidad, lejos, y calentándose con fuego extraño, calentándose con fuego del mundo, ¿no? Entonces, cuidado, que esto nos hace ver también cómo algunos hermanos pueden estar en sus vidas como creyentes. Pero volvemos al relato bíblico y dice que Jesús está ahora frente a todos estos religiosos que le odian, ¿no? Y que ahora van a juzgarlo, pero que ya de antemano ellos habían decidido matar a Jesús y estaban solo buscando la forma como hacerlo. Y tenían que entrar en este juicio legal. ¿Por qué? Porque obviamente tenían leyes y tenían que presentar a Roma el juicio de ellos y hacerles ver las causas por qué querían matar a Jesús. Entonces nos encontramos a Jesús, el Creador, el Todopoderoso, va a ser juzgado por simples criaturas. Jesús se dejó humillar por amor a los que iba a salvar. Pero miremos esta escena. El Dios Todopoderoso va a ser juzgado ahora por sus criaturas. Volvemos al relato de Mateo en el verso 59 y dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vinieron 2 testigos. Los que serían jueces se convirtieron ¿en qué? En aquellos que detuvieron a Jesús. Los que detuvieron a Jesús se convirtieron ahora en su acusador. Eran fiscales, pero a su vez iban a ser jueces. Definitivamente un juicio en donde no hay ninguna norma ética, ¿no?, hacia el reo. ¿Por qué? Porque normalmente los testigos del delito eran los que aprendían a Jesús, eran los que aprendían al reo, llevaban al reo ante el tribunal acusaba, ¿no? Habían algunos acusadores, y finalmente todo el concilio escuchaba las acusaciones, escuchaba la defensa, y finalmente ellos deliberaban y dictaban una sentencia. Pero en este caso, fueron ellos mismos los que aprendieron a Jesús, los que iban a acusar, los que estaban buscando testimonio, y también los que se convertirían en los jueces. Y dice interesante aquí en Mateo que los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús.
¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley judía, la única manera de juzgar a alguien de un delito grave, es más, para sentenciarlo a muerte, era con la presencia de dos testigos. Entonces ellos estaban buscando justamente estos testigos. Obviamente no había ningún testigo de algo malo que haya hecho Jesús. Por eso claramente Mateo nos señala que estaban buscando ¿qué? Testigos falsos. Probablemente inclusive ellos estaban pagando a los testigos para poder... para que ellos puedan testificar contra Jesús. Ahora, algo interesante dice que no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de que se presentaban muchos testigos falsos, pero no hallaban estos testigos? ¿No? Parecería algo contradictorio. Marcos capítulo 14, verso 55 dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, ¿no? Esa era su consigna, llevarlo a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban, ¿no? Y aquí el punto. Ellos salieron a buscar a estos hombres, a dar un falso testimonio, pero ¿por qué no podían ellos encontrar a los testigos que querían? Porque de acuerdo a la ley, para sentenciar a un hombre tenía que ser con dos testigos. Y estos dos testigos tenían que concordar en su testimonio. Si no concordaban en su testimonio, se entendía que esto era una mentira, el reo era liberado y se castigaba a estos hombres mentirosos. En Deuteronomio capítulo 19, verso 16 nos relata esto. Dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal en medio de ti. Y los que quedaren oirán y no volverán a hacer más maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Qué significa esto, no? Que si habían testigos falsos que se presentaba el testimonio de uno, lo escuchaban todos, el otro se presentaba también como testigo, lo escuchaban todos, y los testimonios no concordaban, entonces declaraban al reo libre y castigaban a estos hombres con la misma penalidad. Si iban a matar a este hombre o estaban acusándolo de algunos delitos dignos de muerte, estos falsos testigos eran muertos finalmente. Y dice claramente la Biblia de la ley, ¿por qué? Para quitar la maldad en medio de ti, para quitar semejante maldad, ¿no? Dice en Deuteronomios. ¿Por qué? Porque definitivamente era una atrocidad que alguien dé un falso testimonio para acusar a alguien, aún más para querer matarlo. Entonces, ¿qué estaban haciendo los del concilio, los sumos sacerdotes? ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban buscando un falso testimonio. Se estaban yendo contra la ley misma de Dios. Estaban buscando falsos testigos contra Jesús. E inclusive los probaban, los escuchaban y no podían encontrar porque no concordaban en su testimonio. Obviamente, si es mentira y están tratando de armar una mentira, siempre la verdad iba a salir a la luz. Y entonces no podían encontrar por lo menos dos que se pusieran de acuerdo en algo. ¿Se imaginan lo frustrante que debió ser para ellos? Porque ellos querían matarle, que simple es pagar a dos personas para que hablen un mismo testimonio. Sin embargo, no podían hablar un mismo testimonio ellos. Finalmente, dice, volvemos a nuestro relato de Mateo, dice en el verso 60, dice, no lo hallaron aunque muchos testigos falsos se presentaron. Muchos. Pero al fin vinieron dos testigos falsos. Por fin, después de un tiempo, se presentaron dos testigos que realmente dijeron, dice, Jesús dijo esto dijo Jesús, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Cuál fue la acusación? Que estos dos testigos dijeron, Jesús dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y por eso dice en el verso 62, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? La acusación era muy grave. La acusación contra Jesús era que él estaba amenazando con destruir el templo. Dijeron, Jesús dijo, yo destruiré el templo y en 3 días lo volveré a reedificar. Recordemos que el templo era el centro de Israel. A través del templo podían adorar a Dios, a través del templo podían buscar el perdón de Dios. El templo era el edificio más sagrado de los
judíos. Pretender destruir el templo, por tanto, ya era un gran pecado. Ahora, tratar de rehacer el templo en 3 días, obviamente, para ellos, para la mentalidad de ellos, estaban pensando en acusar también a Jesús como una especie de mago, ¿no? Que decía que en 3 días podía hacerlo. Ahora, el problema con esta acusación es de que Jesús dijo algo parecido 3 años antes, al inicio de su ministerio. Y qué curioso que estos testigos se recordaran de hace 3 años las palabras exactas de Jesús. Pero recordemos que, o Juan nos hace recordar que después de la primera purificación del templo, cuando Jesús entra al templo y vuelca las mesas de los cambistas, esparce las monedas y con un azote de cuerdas echa a todos ahí, entonces ocurre esto, ¿no? Los judíos mismos le dicen, ¿qué señal de autoridad tú muestras para hacernos ver, para hacer todas estas cosas? Entonces vamos a Juan capítulo 2, verso 18, y dice lo siguiente: y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que él había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra de Jesús que había dicho. Entonces Jesús, ¿qué dijo? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y claramente Juan nos hace ver que se está refiriendo a su propio cuerpo. Destruyan ustedes este cuerpo y yo lo levantaré. ¿Qué señal nos das? Ok, a señal del profeta Jonás. ¿Cuál fue? Destruyan ustedes este templo y en 3 días yo lo levantaré. Ok, entonces, estos hombres inventaron o cambiaron el texto, o cambiaron la idea de lo que Jesús dijo, porque ellos dijeron, él está diciendo que él destruiría el templo y en 3 días lo levantaría, pero Jesús nunca dijo eso. Jesús le dijo, destruyan ustedes este templo y yo lo voy a levantar. Definitivamente se estaba refiriendo a la muerte, a la crucifixión de su cuerpo y a la resurrección de él. Sin embargo, esto obviamente, estas acusaciones sin fundamento, estas mentiras finalmente trajeron impaciencia en los sumos sacerdotes. Ellos estaban buscando la respuesta de Jesús para poder castigarle, para poder incriminarlo, ya que estos testimonios no concordaban. Se estaban pasando ya minutos, horas probablemente, tratando de que los testimonios concuerden, pero los testimonios no concordaban. Finalmente esto era una acusación bastante grave, pero al parecer los testimonios tampoco no concordaban porque esto no fue suficiente para sentenciar a Jesús. Y el sumo sacerdote, ¿qué hace? ¿Qué hace Caifás? Caifás le dice, verso 62, y levantándose le dice, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? ¿No? Caifás quería que Jesús responda. ¿Por qué? Porque a través de su respuesta, Caifás quería que él mismo se incriminara, ¿no? A través de la respuesta de Jesús, quería que él mismo, como decimos hoy, pise el palito y pueda él, a través de su propia boca, condenarse y de esta manera usar sus propias palabras para condenar a Jesús. Hasta aquí vemos este falso juicio, esta vergüenza de juicio contra Jesús, cómo se está dando. Lo primero, habíamos dicho que el Sanedrín no se podía reunir en la casa del sumo sacerdote, pero estos lo hicieron así por la premura del tiempo. Lo segundo es que ningún juicio podía darse de noche, y menos si este juicio iba a terminar en la condena a muerte a un reo. No, tenía que darse de día y públicamente, una convocatoria pública para que todos pudieran escuchar cómo finalmente discierne el concilio. Y ya de ahí estaba siendo violada la ley al celebrarse este juicio en la noche. Luego, de acuerdo a la ley misma, una vez que el Sanedrín se ponía de acuerdo en sentenciar a un reo de muerte, tenían que esperar por lo menos 24 horas para que el Sanedrín medite y poder ellos ratificar esta sentencia de muerte contra el reo. O sea, no era que inmediatamente se sentencia al reo y tenía que morir. No, de acuerdo a sus leyes, ellos
tenían que meditar por lo menos 24 horas, volverse a reunir y ver si es que ratifican este castigo, la pena de muerte contra el reo. Pero como vemos, o como vamos a ver, esto no ocurrió así con Jesús. El juicio se dio de madrugada y sentenciaron a Jesús en esa misma noche. Ahora, otra de las situaciones legales, ¿no?, en todo este proceso es que nunca se admitiría el propio testimonio para incriminarse. O sea, no era legal usar las palabras del propio reo para incriminarse y condenarlo a muerte. Tenía que haber 2 testigos, de acuerdo a la ley. Sin embargo, Caifás, al no encontrar estos 2 testigos que se puedan poner de acuerdo falsamente, está tratando de hacer que Jesús mismo se incrimine, violando otra vez la ley. Como vemos, hay muchos vicios en todo este proceso, en todo este juicio. Volvemos entonces a Mateo, verso 62, dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada estos que testifican contra ti. Pero Jesús dice que callaba. En otras palabras, lo que Caifás estaba diciéndole, las acusaciones son graves. ¿Por qué no respondes? ¿No tienes nada que decir? No podía condenar por el testimonio de ellos porque era falso. No llegaban a un acuerdo. Estaba buscando que Jesús se incrimine. Jesús estaba callado, no respondía nada. Ahora, ¿por qué Jesús no respondía nada? ¿Por qué se quedaba callado? Habría 2 posibles respuestas a esto. Uno es que Jesús sabía que sea la respuesta que diga, los judíos no iban a tener en cuenta su respuesta, sino solamente estaban buscando una palabra, un hecho para poder condenarlo a muerte. En otras palabras, Jesús sabía que su testimonio no iba a ser aceptado. Entonces, ¿para qué tratar de legalizar esta payasada, esta farsa, ¿no? Porque con sus palabras podían legalizarse esta farsa. Sin embargo, Jesús guardó silencio. Pero también, decíamos otro motivo, para cumplir la profecía que ya había sido escrita por Isaías 700 años antes. Recordemos que en Isaías capítulo 53, verso 7, Isaías escribe y dice: angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías ya lo había profetizado antes. Este cordero no iba a abrir su boca mientras lo acusen. Ahora, en su desesperación, Caifás, porque estaba pasando el tiempo, y ellos, ¿por qué estaban desesperados por esto? Porque ellos, recordemos que estamos en la madrugada del viernes. Estaba prohibido condenar a alguien y dar muerte a alguien en el día de la fiesta, en el viernes, ¿no? En el Sabbat, perdón, ¿no? Estaba prohibido y estábamos viernes. ¿Qué tiempo tenían ellos? Ellos tenían la mañana para llevarlo a Pilato y finalmente dicte sentencia, y antes que se ponga el sol, a las 6 de la tarde, todo esto debería estar consumado. Entonces ellos estaban desesperados y apurados porque para tratar de legalizar este absurdo juicio. Finalmente, Caifás, en su desesperación, va nuevamente a violar la ley y va a obligar a Jesús a que responda bajo juramento. Esta era una fórmula legal en la cual, cuando el juez, en este caso el sumo sacerdote, obligaba al reo bajo juramento a que diga algo de lo que ha visto, a que entregue un testimonio, el reo por ley tenía que hacerlo porque estaba siendo juramentado delante de Dios, ¿no?, para poder acusar o no a una persona. Pero obviamente no era para aplicación personal, sino tú qué viste con respecto a esa otra persona. ¿No quieres decirlo? Ok, yo te conjuro delante del Señor que nos digas, ¿no?, qué es lo que viste, y yo estoy obligado a decir por ley qué es lo que vi para acusar o absolver a la otra persona. Sin embargo, Caifás iba a usar esta figura para el propio Jesús. Miren en el verso 63 de Mateo 26, Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Caifás astutamente encuentra la fórmula para poder poner una trampa a Jesús. Lo obliga bajo juramento a decir la verdad. Jesús tenía que responder. ¿Y en qué violaba la ley?
en que iba a usar su propio testimonio para que condenarlo a muerte, ¿no? Cosa que estaba prohibido, ¿ok? Entonces, una irregularidad más en todo este juicio. Aparte que Caifás y todos los demás sabían que en todo el ministerio de Jesús, Jesús habló y dio a entender que él era el Mesías. Recordemos, por ejemplo, en Juan capítulo 5, a inicios de su ministerio, luego que había sanado un hombre, en Juan 5, verso 16, dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, desde 3 años antes, porque hacía estas cosas en el día de reposo, sanaba enfermos. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Recordemos que los judíos solo mencionaban que Adonai, el Señor, no podían ni pronunciar el nombre de Dios, y menos tratar de ponerse como un hijo de Dios. Jesús decía, Él es mi Padre, haciéndose ver como hijo y por tanto hacerse como Dios. Por eso que querían matarlo. Entonces, desde el inicio de su ministerio, Jesús da a conocer esta relación filial que tiene con el Padre, que es hijo de Dios, que es el Mesías. Es más, unos días antes, el domingo, recordemos que cuando Jesús entra a Jerusalén, la gente que le empieza a decir, Hosana al Altísimo, Hosana al que viene en el nombre del Señor, refiriéndose a él como el Mesías. La gente lo proclamaba como el Mesías. Y cuando alguien le dijo a Jesús, ¿por qué no callas a esta gente? Él dijo, si yo los callara, aún las piedras hablarían. En otras palabras, diciendo que sí, él era el Mesías. Entonces, Caifás sabía que Jesús había mencionado esto. Entonces, Jesús tenía dos alternativas. Si él decía que sí era el Hijo de Dios, obviamente iban a decir esto es blasfemia y lo iban a condenar a muerte. Pero a su vez, si Jesús decía no, que no lo era, que no era el Hijo de Dios, que no era el Mesías, que no era el Cristo, entonces lo iban a acusar de un falso testimonio y también condenarlo a muerte. Entonces, sea la respuesta que dé, iban a condenar a muerte a Jesús. De manera ilegal, como hemos visto hasta este momento, la manera como es que Caifás dirigió todo este absurdo juicio. Dice entonces, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí viene la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ese tú lo has dicho es equivalente a decir, es así como tú dices. O como dice Marcos, ¿no? En el libro de Marcos, al responder Jesús, Marcos escribe y dice, sí, yo soy, ¿no? Usando esa fórmula nuevamente, haciéndose igual a Dios. En otras palabras, es como si Jesús le dijera a Caifás, ¿quieres una respuesta concreta? ¿Quieres saber si soy el Mesías? Sí, soy el Mesías. Ese Mesías del cual hablaron las profecías, del cual habla todo el Antiguo Testamento, ese Mesías que vendría y establecería su reino, el reino de Dios aquí en la tierra, sí, ese soy yo. ¿No? Fue así de enfática la respuesta de Jesús cuando dijo, sí, yo soy. Así es como tú dices, ¿no? Ahora, Jesús sabía que estas palabras iban a ser suficientes para condenarlo. Sin embargo, para dar mayor peso a la respuesta, Jesús va a apelar a las profecías, va a apelar a las escrituras. Como siempre, Jesús siempre está basando sus dichos en las escrituras. Y les dice, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Dos cosas. Jesús ya antes se había autodenominado como el Hijo del Hombre, ¿no? Y miren, Jesús va a usar, en esta frase que usa Jesús, va a exponer dos escrituras, que los judíos, el Sanedrín obviamente lo sabía. Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jesús, ¿qué dijo? Dijo, y desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Se hizo uno, dice. O sea, ahora ustedes me van a ver sentados ahí a la diestra de Dios hasta ver a todos mis enemigos bajo mis pies. Les estaba recordando eso. Y además les estaba recordando Daniel capítulo 7, verso 13 y 14. Dice las escrituras, miraba yo en la visión de la noche y he aquí como con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse ante él y le fue dado dominio,
gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Qué decía esta profecía de Daniel? Que venía de las nubes del cielo, uno como hijo de hombre, hasta el anciano de días, y a él le fue dado que todo dominio, toda gloria, todo reino, y su dominio sería eterno. Ahora, recordemos, ¿qué es lo que Jesús le dice? Le dice, tú lo has dicho, sí, yo soy el Hijo de Dios. Ahora, ustedes van a ver al Hijo del Hombre, o sea, a mí, me van a ver sentado a la diestra del poder de Dios. Salmo 110:1. Hasta que vea a mis enemigos a mis pies. Daniel 7. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre. Aparece el Hijo del Hombre entre las nubes y se dirige al anciano de días. Dice, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Una clara referencia a Daniel, haciéndose ver que ustedes me verán viniendo en las nubes del cielo y con toda gloria, con todo poder, porque a mí se me ha dado todo dominio. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciéndoles con esto es, Caifás, hoy tú eres mi acusador, pero vendrá el día de que tú me verás sentado a la diestra del Padre, con todo el poder, con todo el dominio, y tú vendrás a mí para yo juzgarte. En unas pocas palabras, sabiamente Jesús pasó de ser el acusado a ser el acusador. Caifás tendría que haberse rendido. Caifás tendría que haber caído de rodillas pidiendo perdón a Jesús. Pero no. Pero él se regocijó porque por fin encontró un motivo de culpabilidad. Volvemos entonces al relato de Mateo, verso 65. Dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Miren la hipocresía de Caifás. En todo el proceso estaba violando leyes. Sin embargo, muestra una señal de profundo dolor en su alma ante esta supuesta blasfemia que acaba de oír, ¿no? Porque es como decir, el nombre de Dios ha sido pisoteado y él rasga sus vestiduras porque ha blasfemado, ha pecado contra Dios, ha pisoteado el nombre de Dios, cuando él mismo previamente había pisoteado leyes de Dios. La gran hipocresía de Caifás. Y es más, dice, ¿qué necesidad tenemos de testigos? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Obviamente, ¿qué más necesidad? ¿Cómo que más necesidad? Si no podían encontrar esos testigos falsos. Estaba desesperado, no podía cómo condenar a Jesús hasta que encontró a través de esta respuesta de Jesús cómo condenar a Jesús. Jesús mismo se entregó a la muerte por nosotros. El hombre no pudo hacerlo, a pesar de todas las mentiras que estaba tratando de hacer, pero ellos no pudieron hacerlo. ¿Qué más necesidad de testigos? Mentira, porque no encontraban ningún testigo. Y se rasga los vestidos y dice, ha blasfemado, ustedes han escuchado a este hombre, a este blasfemo, que ha pisoteado el nombre de Dios. Entonces, ¿qué les parece que debemos hacer con este hombre? ¿No? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les parece? Dice en el verso 66. Y obviamente todos ya habían hecho un complot contra Jesús. Antes de la fiesta ellos ya sabían que tenían que matar a Jesús. Obviamente la respuesta hipócrita de todos es, y respondieron y dijeron, es reo de muerte. ¿Cuál es su pena? La muerte, ¿no? Decían ellos. Lo que pasa después definitivamente es algo totalmente grotesco con la figura de Jesús, ¿no? Con nuestro Salvador. Y dice el verso 67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otro le abofeteaba diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ahora, ¿quién es el que escupe y golpea a Jesús? Al parecer son los mismos del concilio, ¿no? Por la forma como está estructurado, ¿no? La narrativa dice, ha blasfemado, entonces todos ahí alrededor, es reo de muerte, que muera. E inmediatamente descargan toda su ira contra Jesús. ¿Cómo? Escupiéndole, cubriéndole la cabeza, dándole de puñetazos,
¿Para qué? Diciéndole, a ver, profetiza, ¿no? Estos le escupieron el rostro, le dieron de puñetes, dice, a Jesús. Y como sabemos, el escupir a alguien es una de las formas de mayor humillación de un ser humano. Pero estos hombres descargaron toda su furia, toda su rabia contra Jesús. Curiosamente, Isaías había profetizado este momento. Isaías capítulo 50, verso 6, dice: Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Abrir el oído en este tiempo significaba hacerme esclavo, ¿no? Abrir el oído para poner una señal de esclavitud. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba, a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Normalmente la respuesta natural del hombre cuando recibe escupitajos en la cara es cubrirse la cara. Cuando recibe golpes es poder cubrirse la cara. Pero dice aquí, di mi cuerpo a los heridores, no escondí mi rostro de injurias ni de esputos. En otras palabras, Jesús no cubrió su rostro y dejó solamente que la saliva de sus adversarios corra por su rostro después de los escupitajos y después de los golpes que le dieron a él en su rostro. ¿Y por qué el Espíritu Santo nos hace ver estos detalles, ¿no? Probablemente porque nos hace ver una vez más la condición caída del hombre y del profundo aborrecimiento que el hombre siente contra el verdadero Dios que se revela en la Biblia. ¿Queremos ver una radiografía de ese verdadero hombre? Ahí lo tenemos en Caifás y en todo este Sanedrín. Porque estos manifiestan un profundo odio a Jesús y un desprecio total por su palabra. Y ojo, estos eran hombres religiosos que confesaban que amaban a Dios y que juzgaban en base a lo que Dios decía. Estos hombres eran hombres religiosos, eran sacerdotes de Dios, del Dios Altísimo, y sin embargo despreciaban a Jesús y su palabra. ¿Por qué? Porque ellos no querían que Jesús reine sobre ellos, porque ellos querían seguir haciendo lo que ellos querían seguir siendo su propio Dios. ¿Recuerdan la tentación en Génesis, ¿no? Que de Satanás, vamos, come del árbol porque seguramente serán como dioses. Y esa es la tentación del hombre constantemente, el ser como dioses. ¿Y qué significa eso? Tomar nuestras propias decisiones, tomar el rumbo de nuestras vidas y hacer lo que nosotros queremos. Lamentablemente, muchos de los que profesan ser creyentes, de los que profesan ser cristianos, de los que dicen que son cristianos, para ellos Dios sigue siendo ese rival, porque buscan seguir haciendo su propia voluntad y siguen menospreciando la palabra misma de Dios. Por otro lado, además de hacernos ver la condición humana, Pedro nos dice que a través de esto Jesús nos ha dado un gran ejemplo. Primera de Pedro capítulo 2 verso 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ejemplo para seguir sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Dice que Jesús murió de esa manera también para dejarnos un ejemplo. ¿Y un ejemplo de qué? Un ejemplo de encomendar su causa al que juzga justamente. Jesús nos dio un gran ejemplo de encomendar nuestra causa a Dios. ¿Hemos padecido injusticias? Seguramente que sí. ¿Hemos estado frente a una corte de este tipo? Seguramente sí. ¿Se han levantado falsos a nuestro alrededor hablando mentiras, injurias en nuestras vidas algunas veces? Tal vez sí. Tal vez nuestros propios familiares se levantaron contra nosotros para hablar mentiras, para hablar injurias. Nuestro nombre quedó mal tal vez por esas mentiras. Seguramente sí. Hemos pasado muchas de estas situaciones difíciles, injustas, en toda nuestra vida. Pero dice, la lección que Jesús nos da es que debemos encomendar nuestra causa a Dios. En el Salmo 37, verso 5 en adelante, miren, dice esto. Les leo en la versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: entrega al Señor todo lo que haces y confía en Él y Él te ayudará.
Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. A Jesús lo mataron como un malhechor, pero finalmente se hizo ver, se descubrió, y ahora es conocido como el Hijo de Dios, es adorado por muchos de sus hijos, y es reconocido aún por algunas sectas como el Hijo de Dios. Dice, Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira y no pierdas los estribos, que eso solo trae daño. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. ¿Qué es lo que más efecto produce las injusticias en nosotros? Produce enojo, produce ira, dice, y el salmista claramente nos dice, tomando el ejemplo de Jesús, cuando Pedro dice, nos ha dado un ejemplo a nosotros para seguir sus pisadas, es que encomendemos nuestra justa causa al Dios justo y Él sabrá qué es lo que vamos a hacer. Pero deja la ira a un lado, deja el enojo, dice, no pierdan los estribos porque eso solo trae daño. Porque eso solo te trae daño a ti, porque eso solo le trae daño a tu familia, eso solo le trae daño a tus seres queridos. ¿Estás sufriendo injusticias? Encomienda tu justa causa al Señor y deja el enojo, deja la ira y confía en el Señor, que Él hará resplandecer tu justicia. Sigue diciendo en el Salmo 37, verso 10, pronto los perversos desaparecerán, por más que los busques no los encontrarás. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Los malvados conspiran contra los justos, les gruñen de manera desafiante, pero el Señor simplemente se ríe porque ve el día que el juicio se acerca. Los perversos sacan sus espadas y ponen cuerdas a sus arcos para matar al pobre y al oprimido, para masacrar a los que hacen lo correcto, pero sus espadas atravesarán su propio corazón y se les quebrarán los arcos. Dios es el que se encargará de hacer la justicia. Dios es nuestro vengador. Encomienda tu causa a Él y mira el ejemplo de Jesús. Ahora, también podemos mirar otra lección aquí. Hay dos grupos de personas: aquellos que creen a Jesús y lo siguen, pero aquellos también que actúan como el concilio que juzgó a Jesús. Porque en el libro de Hebreos capítulo 10 verso 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Dice, ¿cuánto mayor castigo piensas que tendrá aquel que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Que tuviere por inmunda, que no sirve para nada. Aquellos que siguen despreciando a Jesús, aquellos que siguen rechazando a Jesús, dice el autor de Hebreos, es como si pisoteares al Hijo de Dios, es como si humillares al Hijo de Dios, es como si Caifás y los otros del concilio estuviesen humillando, abofeteando, escupiendo el rostro de Jesús. Todo aquel que rechaza a Jesús está teniendo el mismo acto que Caifás y los demás, haciendo inmunda la sangre del pacto, la sangre de Jesucristo. Por tanto, si tú estás escuchando este mensaje hoy y aún no conoces a Cristo, vuelve a Cristo, tu corazón. Vuelve a Él, porque solo Él puede dar salvación. Solo Él puede dar. Y si tú conoces al Señor y estás viviendo por una situación injusta, encomienda tu causa al juez justo y espera en Él y descansa en Él. Amén.